Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este curso de cables industriales y en este segundo módulo nos vamos a enfocar en la fabricación de conductores eléctricos. Entonces vamos a hablar de cómo se obtiene la materia prima hasta convertirse en el cable que nosotros vamos a utilizar en nuestras instalaciones eléctricas. Vamos a empezar hablando justamente de la materia prima que podemos utilizar para crear nuestro conductor. Si bien podríamos crear un cable a partir de cualquier elemento conductor metálico que cumpla con las características que vimos en el final del módulo anterior, nos vamos a encontrar que comercialmente encontramos cables fabricados de principalmente dos elementos. Entonces vamos a tener cables fabricados de cobre, como lo podemos ver aquí a la izquierda, y vamos a tener cables fabricados con aluminio. Entonces, probablemente para ustedes el más común o el que más se les va a venir a la cabeza son los cables que están fabricados en cobre. ¿Y esto por qué sucede? Principalmente porque el cobre tiene una mejor conductividad al momento de emplearse en estas instalaciones. De hecho, el cobre es el tercer metal más explotado después del hierro y el aluminio. Si bien el aluminio es uno de los metales más explotados en el planeta por sobre el cobre, este tiene una conductividad de más o menos un 60% inferior a la del cobre. Por eso es que se destina principalmente el cobre para esta aplicación. ¿Cómo vamos a nosotros extraer el cobre? ¿Cómo vamos a hacer el análisis? ¿Y cómo vamos a convertir este cobre en un cable eléctrico? Entonces lo vamos a ir viendo paso a paso. Primero que nada, se tiene que elegir el lugar donde se va a extraer el cobre. Entonces esta parte se le llama la exploración geológica. Lo que se hace es explorar el suelo. Se pueden utilizar distintos métodos, se pueden usar drones para vigilarlo desde el cielo, se pueden usar incluso imágenes satelitales o se puede utilizar la visibilidad directa de las rocas para determinar la concentración de cobre que tiene el suelo donde nosotros vamos a trabajar. Si es que el suelo donde nosotros estamos visualizando tiene las condiciones óptimas, entonces se procede con unos tratamientos un poco más invasivos en los que vamos a taladrar el suelo, vamos a obtener muestras y vamos a determinar el tipo de cobre que nosotros vamos a tener en esta zona. En el suelo vamos a poder encontrar dos tipos de cobres. Podemos encontrar el cobre oxidado y podemos encontrar el cobre sulfurado. Y dependiendo de qué tipo de los dos encontremos, va a determinar el tipo de yacimiento que nosotros vayamos a hacer o el tipo de exploración o el tipo de mina, como lo queramos llamar. Si es que nosotros en nuestro suelo lo que tenemos es un cobre sulfurado, es un cobre que generalmente va a estar muy por debajo del nivel del suelo, lo que va a ocasionar que nosotros nos vayamos por una mina subterránea. Si es que el cobre, por otro lado, es oxidado, nosotros vamos a tener lo que se conoce como mina a rajo abierto, que son estas minas como podemos ver en la imagen de la derecha, donde lo que vamos a hacer es una excavación porque el cobre se encuentra muy cerca de la superficie. Entonces vamos a hacer este tipo de excavaciones como grandes agujeros que son a cielo abierto de donde nosotros vamos a extraer el cobre. Una vez que nosotros determinamos el tipo de mina que vamos a realizar, una vez que empezamos ya a realizar el trabajo, una vez que ya tenemos la instalación, nos vamos a ir al siguiente paso, pues lo vamos a hacer a través de un proceso que se llama tronadura. Y este proceso lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer con explosivos controlados, que generalmente esto se utiliza en las minas de rajo abierto para ir excavando poco a poco el suelo, o lo podremos hacer por lo que se conoce como la hidroperforación. ¿Y la hidroperforación en qué consiste? Pues consiste en unas máquinas que inyectan agua a grandes presiones dentro de la roca y la van fracturando, y eso nos permite hacer los túneles que nosotros normalmente vemos. Entonces, una vez que hacemos este proceso de tronadura, lo que nos viene a continuación es el cargueo de la roca y el transporte. Básicamente en este proceso nosotros vamos a tener grandes excavadoras que van a recolectar nuestro material, las piedras que contienen el cobre, y lo van a llevar y lo van a cargar hacia estos camiones que lo van a sacar de la mina y lo van a llevar al siguiente proceso donde nosotros vamos a obtener el cobre como tal. Después de este proceso, nuestros camiones van a tomar todo el cobre que nosotros estemos sacando, lo van a llevar a donde nosotros tengamos la planta, y el primer proceso que nosotros vamos a tener se conoce como el proceso de chancado.
El proceso de chancado, ¿en qué consiste? Pues cuando nosotros sacamos la piedra de la mina, pues todavía tenemos una piedra que no tiene la pureza que estamos buscando y son bastante grandes. Entonces, para llevarlos a los siguientes procesos, lo que nosotros necesitamos es reducir el tamaño de estas rocas, ¿no? Entonces, este embudo que tenemos aquí lo que representa es un molino, bueno, unos grandes molinos que lo que hacen es romper la roca y transformarla en una roca de iguales características, pero de menor tamaño. Entonces, nosotros tomamos las rocas, las hacemos más pequeñas y ahí sí pasamos al siguiente proceso donde lo vamos a refinar. En el siguiente proceso, pues nos vamos a encontrar con dos caminos diferentes, ¿no? Vamos a tener, por un lado, vamos a tener las rocas de cobre oxidado y por otro lado vamos a tener las rocas de cobre sulfurado. Entonces ambas rocas van a tener que pasar por procesos diferentes para llegar a las placas de cobre de alta pureza que nosotros conocemos y comercializamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un cobre oxidado? Cuando nosotros tenemos el cobre de la forma oxidada, entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a pasar a una forma que se conoce como la torta minera, ¿no? Entonces nosotros vamos a almacenar el cobre de esta forma. El cobre es justo la parte de arriba y a esta acumulación se le va a agregar agua con ácido sulfúrico, lo que va a ocasionar que obtengamos el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es una solución que a través de un proceso que se conoce como extracción iónica nos va a generar el electrolito rico, que es otra solución con un cobre más concentrado. Esta solución se va a depositar en unas piscinas donde le vamos a aplicar corriente continua, lo que va a ocasionar que el cobre se adhiera a unas placas de acero inoxidable que tenemos ahí y esto nos va a dar como resultado los cátodos de cobre de alta pureza. Por otro lado, si nosotros tenemos cobre sulfurado, lo que vamos a hacer con estas piedras de cobre es pasarlas por un molino que las va a reducir aún en un tamaño más pequeño y cuando ya las tengamos en el tamaño que deseamos, lo que vamos a hacer es fundir estas piezas de cobre. Las vamos a fundir y se las va a depositar en unos moldes de ánodos de cobre. Estos ánodos de cobre que obtenemos los vamos a pasar a una refinería donde se los va a introducir en unas celdas electrolíticas. Y en estas celdas pues van a sufrir un proceso de refinación donde vamos a obtener al final pues los cátodos de cobre de alta pureza. Como podemos ver, de ambos procesos nosotros vamos a obtener estos cátodos de cobre de alta pureza que van a tener en más o menos del 99.99% de pureza y pueden pesar cada una entre 60 y 80 kilogramos. Lo que va a pasar con estos cátodos de cobre es que se van a almacenar y posteriormente se van a transportar alrededor del mundo para todas las industrias que los vayan a necesitar. Ahora que ya tenemos el cobre refinado de alta pureza, vamos a hablar directamente de lo que le pasa a este cobre hasta que se transforma en nuestro cable eléctrico. Entonces el cobre va a llegar a las plantas de fabricación de cable a modo de carretes muy grandes de alambre de cobre. Lo primero que va a pasar en estas fábricas es el proceso de perfilado. ¿Y qué sucede en el proceso de perfilado? Pues lo que se hace es que a este alambre de cobre, que es bastante grueso y rudimentario, se lo va a estirar a través de una maquinaria y se va a reducir su sección. Entonces vamos a tener un cobre pues más largo y más delgado, con el que ya nosotros vamos a poder trabajar para fabricar nuestros cables de cobre. Este alambre pues nosotros los vamos a almacenar para pasarlo al siguiente proceso dentro de la fábrica. Y el siguiente proceso que vamos a tener es el cableado. Lo que vamos a hacer con estos alambres de cobre, que suelen ser muy finos, es entrelazarlos los unos a los otros para obtener el cable eléctrico de las diferentes secciones que nosotros estamos buscando. Entonces pasamos de un único alambre de cobre a un trenzado de varios alambres de cobre que conforman mi conductor eléctrico. Después de que nosotros tenemos construido nuestro conductor, nos vamos a la fase del aislamiento, donde vamos a cubrir nuestro conductor con un material dieléctrico, un material aislante, para pues nosotros poder manipularlo, poder hacer el trenzado de cables, poder hacerlo de por sí un cable conductor. Entonces,
En esta fase, por un lado, vamos a tener nuestra materia prima del aislamiento, que podría ser PVC, podría ser XLP, ya depende si vamos a tener un aislamiento termoplástico o termoestable. Y a esta materia prima nosotros la vamos a pasar por una máquina que generalmente pues va a fundir este material a la par que hace pasar por ahí nuestro conductor y lo va a recubrir con este material, dándonos un conductor como el que nosotros tenemos a la derecha, donde podemos ver que tenemos pues la parte del conductor de cobre que acabamos de construir y está recubierto pues por el material aislante. La siguiente fase pues va a ser la parte del cableado de fases. Cabe recalcar que esta va a ser únicamente para los cables que tengan más de un conductor, ya que si tenemos un solo conductor pues esto nos estaría sobrando. Pero si tenemos un cable que está conformado por más de un conductor, pues vamos a tener diferentes cables ya conformados, ya recubiertos con el aislamiento, como lo vimos antes, como tenemos aquí este cable verde, amarillo, el blanco y el rojo. Y lo que vamos a hacer es lo que hicimos al comienzo del trenzado, pero con estos conductores. Entonces se van a trenzar unos con otros para dar paso a una estructura, a una trenza de cables, como la vemos aquí. Después de haber nosotros trenzado los conductores, nos vamos a realizar la cubierta exterior. Entonces tenemos justo el trenzado aquí, como lo podemos ver en los cables negros. Y lo que vamos a hacer es nuevamente como el proceso del aislamiento, pero esta vez con la cubierta, con el material de la chaqueta, que también puede ser termoplástico o termoestable. En este caso es el material del color negro. Entonces va a pasar nuevamente por esta máquina que lo que va a hacer es fundirlo y luego lo va a aplicar en toda la extensión del cable y nos va a dar como resultado este cable que podemos ver en la parte derecha, ¿no? Que tenemos pues el trenzado de nuestros conductores, pero el trenzado está encerrado dentro de esta cubierta exterior o esta chaqueta. Un cable, el común y corriente, un cable tipo TC, un cable para bandeja portacables, puede ya estar terminado dentro de este paso de la fabricación. Este ya podría ser un cable que puede comercializarse y utilizarse. Hay ciertos pasos que podría haber después, como por ejemplo es la marcación del cable, que se puede hacer encima de cada uno de los aislamientos y encima de la chaqueta o solo encima de la chaqueta, pero este ya sería un cable completamente funcional después de que pase las pruebas y certificaciones de cada planta. De todas formas, existen cables que son un poco más especiales que este tipo de cables y tienen básicamente dos pasos adicionales con los que se van a conformar. El primer caso lo vemos cuando tenemos que realizarle o aplicarle una pantalla a nuestro cable. La pantalla nos va a proteger de ciertas interferencias y va a proteger las señales que atraviesan el cable. Entonces la pantalla consiste en una cinta o una malla de un material conductor. En este caso podemos ver que aquí tenemos una cinta de aluminio, tenemos nuestro cable y cuando le aplicamos la cinta de aluminio nos va a dar como resultado un cable apantallado, ¿no? Lógicamente la aplicación de la cinta se hace antes de la aplicación de la chaqueta. Claro que en este caso lo representamos así para que se entienda que al aplicarle una pantalla al cable vamos a tener un cable apantallado que se puede usar para comunicaciones o se puede usar para instrumentación o algunas aplicaciones de control bastante específicas. Otro de los elementos adicionales que puede tener nuestro cable es la armadura metálica, donde pues este ya va a ser un metal sólido, no va a ser delgado como la pantalla, sino va a ser un metal grueso que tiene el objetivo de proteger físicamente a nuestro cable. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta armadura, que muchas veces es como una cinta que se envuelve también alrededor del cable, pero que es mucho más robusta, pues nosotros al final vamos a obtener lo que se conoce como un cable armado, que pues ya va a tener una protección bastante fuerte contra muchos tipos de riesgos, ya sean físicos, químicos o incluso riesgos de las mismas instalaciones eléctricas. Una vez que atravesamos todos estos procesos, lo que nos queda es justamente almacenar nuestros cables
que generalmente lo hacemos en carretes, como podemos ver el de aquí. Pueden ser de madera, pueden ser de metal, dependiendo de el tipo de cable, dependiendo de para qué esté diseñado, para el tipo de transporte que esté diseñado. Y a partir de ahí pues ya nos queda comercializarlo, instalarlo, utilizarlo.